Bienvenidos a La Mirada Curiosa. Vamos a tratar un tema muy importante acerca de lo que está pasando en Europa. Europa actualmente está sufriendo una crisis energética y se está viendo ya en los medios de comunicación lo que puede ser serio en estos aspectos. Una de las cosas que está pasando son las medidas que están tomando, lo que realmente está afectando y va a afectar a futuro la situación, digamos, a nivel global. Porque debido a este conflicto entre Ucrania y Rusia, que no debemos ponernos en bando del otro, pero es un aspecto serio en el sentido de que las medidas de los políticos europeos están tomando medidas absurdas. En cuestión de 24 horas se ha visto en estas últimas semanas, por ejemplo, de ponerle ahorita el tema, ponerle el tope del precio al gas y petróleo ruso. Mientras están diciendo las sanciones, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, España, por ejemplo, por la puerta de atrás se ha convertido en el país mayor comprador de gas licuado ruso. O sea, son medidas absurdas. Y también que están comprando gas a China y a India, que curiosamente ese gas al que le están comprando Europa actualmente a precio elevado, es un gas vendido de Rusia. O sea, Rusia está ganando. Rusia está ahorita, su economía está fuerte. Y los líderes europeos están hablando, por ejemplo, del tema serio ahorita de la crisis energética, en lo que se está viendo en el sentido de que los europeos van a pasar frío y están tomando medidas. O sea, hay que ver las medidas que están tomando los líderes, los políticos. O sea, de poner, por ejemplo, controles o topes al uso de la electricidad, decir cómo la gente tiene que usar la calefacción, qué no puede usar. En el caso en Alemania, por ejemplo, se ha estado viendo esta semana de ciertos políticos alemanes diciendo que la gente no debe bañarse, que debe usar la calefacción a 19 grados. El tema en Suiza va a ser penado. Está en un proyecto de ley de poner pena a la gente que use de más de 19 grados, prenda la calefacción. O sea, técnicamente están diciendo que los europeos deben pasar frío. Pero el problema actual que esto puede arrastrar es las medidas económicas. Por un lado, se han subido los tipos de interés del Banco Central Europeo. ¿Qué significa esto? Que el dinero se ha vuelto caro. Tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como la del Banco Central Europeo en esta semana han subido demasiado los tipos de interés. Pero ¿cuál es el problema? Que esto va a afectar a que los créditos se vuelvan caros y no va a frenar la inflación. Tenemos un problema de inflación enorme en la cual va a afectar las medidas que han tomado ahorita los bancos centrales no van a frenar y va a afectar. Y en el caso de América Latina, ¿cuál es el problema? Porque si Europa comienza a comprar cosas, no va a haber alimento y cuestiones de primera necesidad, entonces Europa va a comprar a los países de aquí de América Latina y eso podría hacer que también encarezca los precios. Entonces hay que estar pendientes y les dejo un video de un noticiero en el cual están hablando del tema, por ejemplo, los pronósticos del costo de energía para el próximo año en Italia. O sea, es realmente espeluznante. O sea, pagar casi 600 euros entre gas y energía eléctrica para alguien, por ejemplo, que gana 1.500 euros, que es un sueldo, digamos, normal en Europa, 1.500 euros, 600 de eso se va en costo de energía. O sea, y aparte que sumarle precios de, por ejemplo, alquileres, otras cosas. O sea, se están viviendo tiempos difíciles y entonces hay que prestar atención a estos aspectos. Esto es La Mirada Curiosa y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué va a hacer la Fed ahora en septiembre? Yo, mi opinión, es un tono restrictivo, pero no sé si tú tienes algo que comentar. Creo que tenías por ahí algo. Seguramente 75 puntos básicos, que eso ya está descontando el mercado, van a ahogar la economía. Ahora después hablaré también un poco de los tipos y la relación directa que tiene también con la tasa de desempleo. Van a haber cierres de empresas en Europa, va a haber despidos, van a haber muchos problemas si el problema energético realmente no se soluciona. Y la solución no va por a ver si ponemos un tope o algo, que ya hasta Rusia dijo, por este aro no voy a pasar. No va a ir por ese lado. Las medidas tienen que ser otras. Y de momento están midiendo fuerzas, Occidente, con todo el tema de Rusia y el conflicto con Ucrania también, pero es que no está solo Rusia. De hecho, hoy leía también que Rusia ha fortalecido los lazos comerciales, económicos con India y con China, muchísimo más, desde que comenzó el conflicto con Ucrania y la decisión de la toma de
sanciones por parte de Europa. Ahora aquí en Europa estamos un poco alarmados, impresionados de que Putin nos corta el gas y que reservas, pero las reservas no van a alcanzar ni siquiera para llegar al final del invierno, pese a que hablan del año que viene. Es un dato erróneo ese, lo sabe Putin en este sentido, pero estaban hablando realmente de qué vamos a hacer sin gas. Cuidado, ¿qué vamos? ¿A quién? El único que le podemos comprar es a Estados Unidos, el único medianamente es Estados Unidos. Pero también allí, y ya desde la Casa Blanca adentro, hubieron dentro del gobierno ya las primeras voces que dijeron, no, a Europa que espere primero las necesidades nuestras básicas que pudiéramos tener y ya después, si sobra algo, le pasamos a Europa. Cuidado que nos podemos quedar sin oferta. O sea, aunque querramos comprar, no vamos a tener que comprarle a nadie, porque realmente a Rusia no le vamos a comprar, China nos los está vendiendo, el ruso también, el gas ruso nos lo está vendiendo a nosotros, que lo compró, a propósito, mucho más barato, lo compró a 6, 7, 8 veces más barato de a lo que nos están vendiendo ahora los propios chinos el gas aquí. La verdad que hay medidas que no entiendo. Italia pide sentarse a dialogar para resolver todo este problema. Rusia está a favor también del diálogo, pero mientras se defiendan sus intereses. Esto podría ser el fin de la famosa guerra, ojalá. Y por otro lado, tenemos también ahora la presión de otros países. Por ejemplo, Turquía fue otra también que dijo, basta ya. O sea, es que realmente se está poniendo en peligro. Yo ahora estoy mostrando esta foto y es un estimativo de 2023 para Italia que representará el gasto de energía nuevamente al mes 500 euros. 500. Aquí en España sabemos que hay nóminas normales y en Italia también las medias que pueden estar entre 1.200, 1.300, 1.500. Que hay que pagar el alquiler, que hay que comer, que hay que quizás vestirse. Ya no hablo de salir afuera. Cuidado con esto. Y con lo de salir afuera, después se dio cobertura también en negocios durante el día sobre un dato. En este momento, el problema del apalancamiento financiero excesivo, sobre todo en el caso alemán, es de aproximadamente 2 billones también, cifras europeas, 2 trillones americanas, de dólares que depende de 20.000 millones de gas de Rusia. Esto es un apalancamiento de 100 y es mucho más alto que el apalancamiento que tuvo Lehman cuando quebró. ¿Ok? Aquí hay un tema muy importante con el tema de los apalancamientos. Ahora, las energéticas necesitan cubrir con dinero los margin call. Pero, ¿qué es esto de los margin call o los llamados de garantía? Que probablemente la audiencia no sepa exactamente cómo es que funciona. Las empresas estuvieron, por decirlo de algún modo, comprando energía, las energéticas de Europa entera, ya de meses y desde el año anterior, a precios aproximados 10 veces inferiores a los actuales. Esta semana, los precios energéticos, me comentaba un amigo de Londres, que él trabaja de esto. Él trabaja en una de estas empresas y lo que hace es cubrir posiciones en gas natural. O sea, mejor fuente que esa, imposible. Y me decía, Gabriel, estamos pagando esta semana, hoy, justo aquí en Londres, 250 el megavatio. Libras, me hablaba. Es la mitad porque ha cabido la mitad esta semana. Por un lado, bueno, pero se están pagando 650 los futuros del invierno. Cuidado que en el invierno lo que estamos viendo de precios ahora energéticos se van a disparar por 2,5. El ratio de momento es un 2,5 y no hay todavía a la vista nada que haga que pudiera caer. Y hay una cosa con el tema de los margin call. La empresa Equinor, ¿no? Por ejemplo, hoy, la Noruega, que pide casi 2 billones también, entre todas las empresas, las alemanas, están todas pidiendo dinero para cubrir garantías. ¿Qué sucede? Cuando tú vendes energía, tienes que dar garantías de que vas a poder suministrar esa energía. A cambio de eso se suelen proporcionar letras de crédito o efectivo. Muy pocas veces el efectivo, pero sí letras de crédito. Esto en la academia se enseñó también con contratos de swaps, etcétera, y en un mercado no regulado, cuidado, además, para cubrir lo que la empresa compradora tendría que comprar en el mercado al precio actual. Equinor es una que cotiza en bolsa de Noruega, es una de las
mayores generadoras del mundo de gas y petróleo, que cuando le compran, tiene que garantizar a los que le compran que les van a suministrar. Como compran a futuro, o sea, están comprando siempre a precio futuro, y el precio ha subido tanto, ahora el collateral, que se le llama, o el colateral, que son estas garantías, estas garantías adicionales, sube acorde a con el precio actual de mercado que tiene. De ahí que las margin calls suban y suban. Hay que mantener las posiciones abiertas, pero se necesita más dinero porque aumenta el nominal. Dentro de futuros, derivados financieros, cuando en la academia hablamos de lo que son las garantías, si yo subo el nominal, aunque gane dinero, cuando sube el nominal, suben las garantías también. O sea, el 5% de algo que vale 1.000 son 50. Pero si eso vale 2.000, vale 50, ahora vale 100. Y ese es el incremento. Pero ahora multiplícalo por 15, por 20 o más. Entonces, los generadores necesitan, o sea, quienes están generando esta energía, una barbaridad, o sea, muchísimo dinero para cubrir estos margin calls que se les llaman, o llamadas de margen. Y futuros para este año que están vendiendo, que compraron a un precio 10 veces inferior. ¿Qué significa? Las empresas energéticas literalmente están forradas, literal. Todo el precio que estamos pagando ahora energético, nosotros los ciudadanos aquí en Europa, lo estamos pagando a precios que las energéticas compraron casi 7, 8 veces más barato mucho tiempo atrás. A su vez, están cubriendo esas posiciones por el precio actual de su vida y están pidiendo dinero para el rescate. Esto me recuerda a la banca cuando se rescató en 2008, 2009, que too big to fail, como lo dijo Obama en su momento, pero es que aquí está ocurriendo lo mismo con las energéticas. Quizás a la banca se le podía perdonar alguna cosa, pero es que las energéticas, si tú dejas un continente como Europa en el hemisferio norte, de cara al invierno, sin gas, sin petróleo, sin nada, tenemos un problema. De momento, y esto me lo decía mi compañero de Londres, mi amigo, las empresas energéticas parece que aguantan, pero donde caiga una, es un efecto dominó. Me decía, es un efecto dominó, igual o peor al de Lehman. Y ahora estamos en la madre o la bubble of everything, o sea, la burbuja de las burbujas. Ahora es la mega burbuja de liquidez que lo afecta todo, completamente todo, y nadie sabe cuando termine de reventar realmente cuáles van a ser las consecuencias. Estoy de acuerdo, al final entramos en un régimen completamente